esta tarde, amados hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el tema seguridad para los hijos de Dios. Y vamos a usar como plataforma el Salmo 91. Seguridad para los hijos de Dios. El Salmo 91 probablemente es el texto bíblico más conocido. Confían en él algunos sin saber que existe un libro de salmos, pero saben que el Salmo 91 es un salmo que trae como propósito darle seguridad a los hijos de Dios en medio de tanta tribulación que estamos atravesando. El texto dice, y vamos a leer unos versículos del Salmo 91, ¿lo encontró? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahí vamos a dar la lectura. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias, mi Dios, porque usted trae una palabra de esperanza, de consuelo y de protección para su pueblo hoy. Dios mío, le rogamos, mi Dios, que podamos con este mensaje animar a la iglesia, a su iglesia, a confiar en el cuidado amoroso suyo, Señor y Padre nuestro, y disfrutar en paz la seguridad que nos da su protección permanente. Dios mío, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos a entender la grandeza de las bendiciones que como hijos vamos a recibir porque habitamos al abrigo suyo, al abrigo del Altísimo. Ayúdenos, Señor, a trasladar este mensaje completamente y que el pueblo salga no solamente edificado, sino que totalmente confiado de que a su tiempo usted dará el socorro que necesitamos. Ayúdenos, mi Dios, y que la fe que tengamos a esta palabra sea el mejor testimonio con el cual demos a usted gloria, honra, exaltación y alabanza. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Para predicar este mensaje, estuve diciendo, en ti confiaré, Señor. Porque aunque no lo crean, ayer en la mañana estaba totalmente afónico. Así, pero afónico. Y pues nuestra amada doctora, también que es una bendición, nos supo atender y realmente hemos visto la mano de Dios obrando, porque uno se aflige pensando que no va a poder traer el mensaje. Yo creo que hoy sí voy a cumplir aquello de que voy a estar calmado y todo porque no puedo gritar, se me van a regañar.
Pero amados, lo importante es que con esta palabra su vida sea muy animada, sea muy alentada y que ya dejémonos de dudar. Porque hermanos, mucho hemos dudado de Dios y mucho estamos dudando de su amor, de su poder y de su misericordia. Prácticamente estamos tratando a Dios como si Él no fuera Padre nuestro. Y no somos capaces de descansar completamente en Él, a pesar de que hay una porción, como este Salmo 91, que nos tiene que servir para darnos aliento suficiente, pase lo que pase en nuestra vida, sea la angustia que estemos atravesando. La palabra de Dios tiene suficiente autoridad para declararnos verdaderamente protegidos, seguros, bajo la mano poderosa de Dios. Les dije la semana pasada, terminamos 4 meses de enseñanza evangelística a la iglesia. Y a veces, hermanos, nuestro evangelio no tiene la suficiente fuerza para predicarse con poder y autoridad, porque nosotros mismos, que somos los evangelistas, como que dudamos del Dios a quien estamos predicando. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Voy a predicar de un Dios que es poderoso, y te digo, a ti pecador, Dios es poderoso, pero para mí como que no confío mucho en que mi Dios me ama y tiene poder para sacarme adelante, aunque lo ha demostrado siempre. Porque oigan bien, dejémonos de cosas, nuestro Dios nunca nos ha fallado. Así, haciendo una lista de las veces que nos ha fallado el Señor, usted no va a encontrar alguna ocasión en que nuestro Padre no nos haya respondido. Entonces, ¿por qué dudamos? Entonces, ¿por qué tememos? Entonces, ¿por qué como que calculamos que, si bien es cierto, nuestro Dios nos ha asistido en una forma abundante, generosa, antes, en el problema que estamos enfrentando ahorita, creemos que a Dios ya se le acabó la batería, que tuvo fuerza y poder el Señor para atendernos hasta hoy, pero de aquí en adelante ya no. Eso es falta de fe. ¿Y sabe por qué nos falla la fe? Porque no conocemos a nuestro Dios en su esencia, tal y como Él es. Nos falta conocer a Dios, como que estamos igual que Job. De oídas lo hemos oído, pero nuestros ojos no parecen haberlo visto nunca. Y amados hermanos, es bueno recordarle a la iglesia algunos de los beneficios que los hijos de Dios recibimos de nuestro Padre. Porque, hermano, como hijos de Dios, no le decimos Padre nuestro, pues. O sea, ¿quiénes somos padres acá? Ok. Y no nos gusta que nos digan nuestros hijitos, papi, mami, o papá o mamá, como ellos se dirijan a nosotros. Yo personalmente, por ejemplo, cuando mi hija me dice papi, aunque ya está grande, casada y con hijos, con hija, cuando yo oigo la voz de ella por teléfono y me dice, papi, necesito ayuda, mire, a mí esa voz me quiebra la voluntad, me rinde. Qué barbaridad, los hombres responsables y amorosos, a la voz de nuestras hijas hembritas, no nos podemos resistir. ¿A quiénes les pasa eso? ¿Será rareza mía? Porque yo a la voz de mis hijas no me puedo resistir. Y también cuando mi varón, por ejemplo, hoy me habló en la mañana, mira, me golpearon el carro. Wow, la voz es ya su hombre, ustedes lo conocen. Pero, hermano, hijo, yo desde aquí hasta allá, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué pasó? ¿No te ha pasado nada? No estoy bien. Pero el carro, ok. Entonces, hermanos, sin embargo, el corazón de uno se traslada a la necesidad del hijo, ¿ok? Porque lo ama y desea trasladarle a los hijos todo el beneficio que como padres les podemos dar. Si nosotros, siendo así de imperfectos, pecadores, tratamos así a nuestros hijos,
hermano. Y nosotros ni siquiera sabemos amar. Nuestro Padre eterno, Él sí sabe amar. Y Él sí sabe cómo ayudar. La pregunta es, si tenemos un Dios que es completo en todos sus atributos, ¿por qué dudamos de Él? Hay una razón fundamental por la cual dudamos tanto de Dios. Porque a pesar de tener este libro, el libro de libros, la palabra de Dios, nosotros no leemos la Biblia como debemos de hacerlo. Y por eso es que tenemos un conocimiento muy superficial del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la providencia de Dios. Claro, hermano, y por eso es que la misma Biblia aconseja que de día y de noche tenemos que meditar en Él. Porque en la medida que nos empapamos de la palabra de Dios, vamos conociendo muchísimo más su amor y su misericordia. Y vamos a ir confiando en Él a pesar de que nosotros no le veamos salida posible a una situación que enfrentamos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Nosotros lo sabemos, pero una cosa es saberla y otra cosa es creerla. Y para creer la grandeza del poder y el amor de Dios, tenemos que vivir bajo su sombra. Fíjese que el versículo 1 dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermanos, uno tiene que permanecer bajo la cobertura poderosa de Dios toda la vida para poder nosotros, hermanos, disfrutar de el beneficio que da su cobertura a nuestra vida en todo tiempo. Hoy en estos días de verano, ustedes caminan por la calle y se dan cuenta de que el calor es abrasador, el calor es quemante, y entonces uno aprecia la sombra de los árboles. ¿Por qué? Porque debajo de la sombra de los árboles hay inmediatamente otro clima. Y uno se siente refugiado, se siente seguro, se siente protegido bajo las sombras de los árboles. Nosotros acá en la iglesia tenemos este árbol grande. Y hermano, yo estoy seguro que cuando ustedes vienen a la iglesia y entran, sienten aquí de inmediato un beneficio en el clima. ¿Sí? No hay resplandor y uno siente como una sombra acogedora que le trae bienestar de inmediato. Pero si uno se sale tantito de la sombra, va otra vez a estar expuesto a la inclemencia del clima, del calor, el resplandor, que hermanos nosotros podemos saber de inmediato cuando una condición nos es favorable y cuando no nos es favorable. Hermanos amados, quiero decirles esto. Nuestro Padre Celestial es el único Dios verdadero. Los dioses falsos no ofrecen, porque no son dioses, ni pueden ofrecernos una seguridad semejante a la que nos ofrece nuestro Dios eterno, ¿sí? Y amados, a este Dios que ya conocemos porque hemos sido tomados como hijos suyos, entonces a este Dios nosotros lo amamos. Lo amamos, ¿verdad? Nosotros le tememos. Nosotros le servimos, nosotros le oramos y nosotros confiamos en Él. ¿Ok? Amados, y que nos quede claro de que Dios, con todas las cosas que ha hecho en favor nuestro, es absolutamente digno de confianza. Dios ha hecho los méritos suficientes y abundantes para que nosotros podamos confiar en Él. El Salmo 91 es prácticamente una exposición de los beneficios que los hijos de Dios tenemos por derecho que Él nos ha concedido para poder disfrutar de esa seguridad que sabe que el impío no la puede recibir. Por eso es que el impío deja abierta su Biblia en su casa en el Salmo 91
pensando que como la tengo abierta en el Salmo 91, los beneficios del Salmo 91 me van a llegar a mi casa, a mi vida, en una forma automática, solo porque yo digo, en el Salmo 91 ahí está una declaración de potencia de Dios en favor mío. Hermano, estos beneficios son exclusivamente para los hijos de Dios, o sea, para nosotros. Hermano, lo siente inmenso este regalo, porque oiga bien, el mundo no conoce estos beneficios. Quisieran tenerlos, pero no pueden, porque todavía no han sido redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Y nosotros sí. Entonces, esto, hermano, quiero que nos quede bien claro. El Salmo 91 no es un amuleto que cualquiera va a usar para traer un beneficio a su vida. Es probablemente el salmo más reconocido de todos, seguido quizás por el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero, hermanos amados, la realidad es que nosotros tenemos que estudiar. El propósito de esta enseñanza es que estudiemos en detalle, lo más minucioso que podamos, el Salmo 91, porque al menos nos va a servir solo para tener cada día más seguridad en el Señor y poder decirle a los inconversos, solamente en Dios yo confío. Porque, amados, el mundo está bien dado a confiar en hombres y en supermanes que no existen, y hermanos, y se está olvidando de que el único a quien nosotros debemos de confiar la totalidad de nuestras necesidades es a nuestro Dios, el Eterno. Y por eso es que estamos recordando los beneficios que Dios tiene prometidos para nosotros a través de este Salmo 91. Miren, cuando uno conoce a Dios, tiene ya un entendimiento claro de lo que es el pecado. Y el pecado es lo primero que nosotros como hijos de Dios dejamos de cometer como hábito. Teníamos antes hábitos pecaminosos que de verdad, hermanos, nos quitaron totalmente la comunión con Dios. Pero ahora como hijos, el Espíritu Santo nos revela nuestra condición pecaminosa y ya ahora estamos en una lucha contra el pecado. Perdónenme que tengo una gripe de aquellas. Entonces, hermanos, la lucha suya y mía es contra el pecado que nos asedia. Nosotros ya no vivimos para complacernos nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Entonces, hermanos, pero los beneficios de Dios, oiga bien, los beneficios de Dios se pueden ver limitados en favor nuestro por causa únicamente de la desobediencia. Y uno puede decir, ok, el Señor me ha librado antes de todas mis angustias, pero en un momento dado Dios puede también cortar esos beneficios. Recuerde que Dios es soberano porque nos tiene sometidos en un momento dado a corrección por el pecado que cometemos. No quiere decir que la mano de Jehová se haya cortado para bendecirnos, pero no nos bendice en la forma plena que nosotros queremos recibirlo, porque Dios tiene dentro de su soberanía propósitos mayores y mejores para cada uno de nosotros. Y es cierto, hermano, la Biblia dice, a ninguno de nosotros nos gusta la prueba, nos gusta la disciplina. Pero, hermanos, ¿es necesaria o no? Es necesaria. Si no, hermanos, ¿cómo vamos a corregir? Entonces, quiero explicarles, amados hermanos, que el hecho de que nosotros estemos bajo disciplina de Dios en un momento dado, no quiere decir que Dios nos dejó de amar. Y no quiere decir que nos va a castigar sin alimento o que nos va a dejar abandonados a la deriva, como que nosotros no fuéramos hijos. Nosotros como padres nunca tenemos la ocurrencia de ignorar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Igual nuestro Padre Celestial jamás se le cruce la idea de desecharnos como hijos
sabiendo que lo necesitamos totalmente. Entonces, hermanos, quiero que seamos un poquito meticulosos en cuanto a lo que el Salmo 91 expone y tratar de ir entendiendo versículo por versículo el contenido precioso de este salmo para que lo creamos primeramente y para que hagamos estas promesas, lo hagamos, pues nos apropiemos de estas promesas y disfrutemos de una vida cristiana bastante con más paz. Porque la idea es que usted y yo tengamos paz por medio de la palabra. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza. O sea, ¿quién es el que habita al abrigo del Altísimo? Eso tiene que explicarse. Porque recuerden que el Salmo 91, que se atribuye a Moisés, fue escrito más o menos a la par del libro de Deuteronomio, el último del Pentateuco. Y ahí hay una enseñanza clara, en ese periodo de la historia de Israel hay una enseñanza clara acerca del tabernáculo. Y el tabernáculo tiene los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tratamos de relacionar al abrigo del Altísimo. Nosotros ahora, como hijos de Dios, sin duda debemos de habitar al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice la carta a los Hebreos. Entonces, hermanos, habitar al abrigo del Altísimo, fíjese bien, porque este versículo es fundamental para recibir los demás beneficios. Ok, es vivir en comunión con Dios. Nosotros ya no tenemos comunión con el mundo, sino nuestra comunión es con Él. Nosotros ahora, hermanos, como hijos de Dios, como habitamos al abrigo del Altísimo, permanecemos en continua intimidad con Dios, permanecemos en la presencia del Señor, y la mejor manera de reconocer esa comunión es nuestra vida de oración y ayuno, que es tan necesaria para ir despojando a la carne como obstáculo para tener esa intimidad necesaria con Dios. Y amados, habitar al abrigo del Altísimo no es solo un asunto para pastores. Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa debería de ser nuestra prioridad en la vida. En la vida cristiana, hermano, amparándonos en lo que la Biblia nos enseña, en el Salmo 91, debemos de preferir, y de hecho, nuestro espíritu debe de preferir la intimidad con Dios que la comunión con el mundo o la comunión con la carne, que a veces en el mundo se vive de esa manera, pero en Cristo la comunión es espiritual con Él. Y por eso, hermanos, nosotros requerimos de una vida de oración continua, porque eso se forma parte ya de nuestras necesidades. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, pero a veces usted está viendo televisión y ya vio televisión una media hora y de repente el Espíritu Santo le empieza a inquietar. O sea, vaya, está bien ver tele, pero ya estuvo. El Espíritu le dice, apague la tele, ya es hora de entrar en comunión con su Dios, con nuestro Dios. Y la carne no quiere, la carne quiere seguir holgazaneando viendo televisión. Pero el Espíritu en nosotros nos impulsa a apagar la televisión y a postrarnos delante de Él, porque necesitamos estar en comunión con Él. ¿A quién les pasa eso? Porque, hermano, eso es precioso cuando uno de repente dice, aún podemos estar estudiando para el examen de mañana, y el Señor le dice a aquel que está, dice, no me va a quedar tiempo de resolver todos estos problemas para mañana. Y en medio de ese afán
por estudiar, el Espíritu Santo le dice, aquel alumno que va a tener un examen mañana, póstrate, pide. Y empieza la comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios se aprovecha muchísimo más que el esfuerzo académico, intelectual que el muchacho está haciendo. Igual para cualquier necesidad. Miren, si usted quiere pagar el recibo de la luz y no tiene nada, hermano, usted no va a salir a la calle a ver a quién asalta, sino que va a postrarse de rodillas. El Señor lo lleva a postrarse y decirle, Señor, aquí estoy, habitando al abrigo del Altísimo. Y ahí es donde, esa es la llave que le va a permitir tener acceso a todas estas bendiciones que vienen adelante. Entonces, hermano, no espere que solo el pastor haga esto. Tenemos que hacerlo todos, porque los beneficios que vienen como consecuencia de habitar al abrigo del Altísimo son inmensamente grandes. Miren, en el versículo 2 dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza de mi prójimo y castillo de otro. Te estás apropiando, diré yo a Jehová. Mire, esto es la seguridad de que podemos hablar con Él. Ahora en Cristo, como redimidos, ya el velo del templo ya está rasgado y nosotros tenemos como hijos de Dios acceso directo al Todopoderoso por medio de la sangre de Cristo. Y hermanos, yo quisiera que usted fuera tomando conciencia de estas grandes verdades. No espere que porque no estoy gritando mucho hoy, esto es menos relevante, porque esto es totalmente verdadero, porque de ahí depende, hermanos, la tranquilidad con que nosotros estemos esperando el futuro. Miren, diré yo a Jehová, o sea, no es un asunto de que voy a ver si le digo, a ver si me recibe. Amado, a veces tenemos esa duda, sobre todo sabiendo que somos pecadores, tenemos como vergüenza o temor de ser recibidos por Dios. Y hermanos, si hay pecado en su vida, pida perdón a Dios y pida arrepentimiento y hable con Dios, hablemos con Dios y le dice al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, mire, son tres posesiones, mi esperanza, mi castillo, mi Dios. Son tres declaraciones que tienen que dar seguridad. El salmista dice después, ¿en quién confiaré? Y aquí es el punto, hermanos amados. ¿Cómo va a ser el Señor para resolver esta situación imposible para usted o para mí, hermano, hermana? Yo no lo sé. No sé cómo lo va a hacer el Señor. No sé cuándo lo va a hacer el Señor. No sé dónde. Lo único que sé es que en sus manos estoy completamente seguro y yo me voy a dar cuenta de la manera sobrenatural en que Él va a obrar en favor de mi necesidad y me va a hacer entender que una vez más yo clamé y Él me respondió. ¿A quiénes les ha respondido el Señor sus clamores alguna vez? ¿Y a quién le ha respondido mucho más abundantemente de lo que nosotros le hemos pedido? Mire, eso es maravilloso, porque a veces uno le pide 2 y Él le da 5. Así responde el Señor. Por eso el Señor, hermanos, es dignísimo de confianza. Y ahí, de ahí en adelante vienen los beneficios. Mire, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. O sea, hermanos, quien caza nuestras almas es el pecado. El cazador de nuestras almas es Satanás. Y nosotros muchas veces caemos en esas trampas que el pecado nos pone. Y a veces, hermano, el Señor nos libra, por ejemplo, de la amenaza del amor al dinero. A veces, hermanos amados, nosotros en el afán de salir de una crisis económica, firmamos un crédito bancario o con cualquier persona
que nos va, en vez de sacarnos alivio para nuestra situación económica, lo que va a hacer eso es hundirnos más. Entonces, el Señor, sabiendo que nosotros somos un poco burritos, entonces dice, no, hijo, no te voy a permitir, no vas a firmar ese documento. Y uno dice, hasta se enoja, ay no, es que esta es mi solución, esta es mi salida, ay, ya están todos los papeles hechos, pero no se logra establecer el contrato porque Dios no lo permitió. Él te está librando del lazo del cazador. Él lo libra a uno de la amenaza sexual. Hermanos amados, ahora uno tiene que pedirle al Señor que lo libre de esas oportunidades pecaminosas, y a veces uno no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que el peligro sexual está a la vuelta. Él te librará del lazo del cazador. Él lo hace, pero tenemos nosotros que orar para que esas amenazas sean disipadas. Él nos libra de la peste destructora, no solo de la enfermedad y de la muerte. A la muerte física vamos a llegar todos. Pero hermanos, la peste destructora puede llegar a la iglesia también como un error. Los errores doctrinales que ahora están proliferando dentro de muchas iglesias, hermanos, Dios nos guarda también de eso. Él nos ayuda a corregir las cosas que no hemos entendido bien y endereza el camino. Hermano, porque todos los seres humanos somos sujetos de equivocación. El Señor los libra de errores que, hermanos, podrían ser muy destructivos para una iglesia si nosotros los permitimos solo porque a la gente le gustan. El versículo 4, hermanos, es reconfortante en gran manera. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Mire, hermano, sea como sea, aunque la respuesta de Dios no haya llegado todavía, el Señor sabe darnos paz en medio de la tormenta. Lo cierto es que vas a estar tranquila, a pesar de que el asunto no se haya resuelto todavía. No quiere decir que no se va a resolver, pero mientras lo resuelve, uno dice, aquí estoy, refugiado en el Señor. ¿Qué me puede pasar? ¿De qué voy a temer? Hermano, eso es importante. A todo el mundo nos pasa. A nosotros nos pasó hace años que un negocio que esperábamos hacer, tardamos 2 años y la amenaza de embargo y de quiebra llegó. Y uno dice, ok, el diablo le mete a uno la causa como perdida. Ya no hay esperanza. Y Dios, amados, le sabe, yo sabía que si Dios no hacía algo, mi causa iba a estar completamente perdida. El patrimonio se pierde totalmente, pero Dios es especialista en llegar a tiempo. Llegar a tiempo. No llega la bancarrota, no llega la muerte, no llega el fracaso, pero el Señor permite que muchas veces nosotros esperemos más de lo que nosotros quisiéramos esperar, pero mientras esperamos, Él nos da paz. Él nos da paz. Sí, y ahí uno dice, bueno, Dios mío, ¿qué me queda? Ahora que me avisaron del accidente de mi hijo, yo dije, no sabía la gravedad, realmente no fue también un accidente de muerte, pero un padre, si no confía en el Señor, puede decir, no, yo voy a salir ahorita mismo a San Salvador a ver qué ha pasado y todo. No. El Señor está a cargo. Y a veces parece hasta irresponsable descansar tanto en el Señor porque otra persona dice, uy, no ama a su hijo, ¿por qué no va a ver? No, yo estoy confiando en Él. Y el Señor sabe cómo detenerme aquí para que no me agarre la locura de irme. Y si teníamos que tener nuestro culto completo hoy. Entonces, hermanos, uno está confiado. ¿Quiénes están confiados en el Señor? Descansados, sin aflicción, sin temor. Alguna salida va a dar el Señor. Muchas veces las señoritas dicen, ya no me voy a casar, nadie me hace caso, soy bien fea y todo. Entonces, hija, espere, tenga paz. Tenga paz, y sí, va a llegar, el muñeco va a llegar.
A veces resulta que no es tan muñeco, pero llega, ¿ok? Entonces, hermanos, pero llega y ese es el compañero que Dios tiene para ti. Pero ¿y por qué querés casarte si solo tenés 14 años? Ya va a haber tiempo de que llegue esa oportunidad. No, pero ya tengo 35. Bueno, de algo te ha librado el Señor, ¿ok? Pero Dios no se está equivocando. La verdad, hermanos, que el que espera en el Señor espera confiado porque a tiempo va a venir. Quizás te gustaba este peludo y aquel descalzo el que el Señor tenía para ti. Ok, mejor vas a escoger al que Dios tiene para ti. Y así empiezan las parejas, empiezan de cero y poco a poco hemos visto cómo van para arriba por la gracia y el favor de Dios. Entonces, hermano, con Dios no se pierde nunca. Vale la pena esperar en Él, confiar en Él. Las oportunidades laborales, que a veces decimos, me voy para los estados porque aquí no hay trabajo. No, lo que pasa es que no confías en el Señor. Pero yo prefiero, oiga bien, que el vicentino se quede aquí esperando lo que Dios va a hacer y hace, que en vez de que se vaya allá a los Estados Unidos. Y hermanos, los trabajos que no quieren hacer aquí, allá los van a hacer. Porque aquí no quieren lavar baños, allá a eso van. Y es pesado. Es pesado. Y aquí están en su tierra, en su calorcito. Con nosotros, pues, la gente que ustedes conocen, allá van a experimentar algo que aquí no se conoce, que es la marginación racial. Ya cuando los ven negritos y chiquitos, el chile lo va a ver con desprecio, ¿entiendes? Entonces, hermanos, las bendiciones las vamos a recibir donde Dios dice. Y hermanos amados, pero si Dios se lo lleva, váyase, ok, eso. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, en paz, porque estamos cubiertos bajo las alas del Señor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Terror nocturno es oscuridad. Hermanos, muchas veces se relaciona esto con la obra demoníaca. Los demonios son los habitantes de la oscuridad. Y los demonios, hermanos, en el mundo de los impíos operan con toda libertad. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta de que desde que somos hijos de Dios, hermanos, la obra infernal contra nosotros prácticamente ha quedado cancelada. Y aquellas pesadillas que ustedes tenían cuando eran impíos y que lo hacían despertar a uno con el corazón sobresaltado. ¿Y qué estaba soñando? Soñé que me habían enterrado vivo. Mire, es una pesadilla bien común. Entonces, ¿quién es el que manipula esos estados de sueño para atormentar? Son los demonios. Ahora en Cristo nosotros no tenemos nada de eso, porque Él nos cuida de la pestilencia que anda en la oscuridad. Y los demonios, por cierto, son pestilencia, ¿sí? Y tampoco vamos a temer de la mortandad que en medio del día destruye. Vino el terremoto tan esperado en San Vicente y se murieron 20,000 personas, pero resulta que los hijos de Dios quedamos vivos. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero el mal a ti no llegará. Eso dice la Biblia. ¿Será cierto eso? ¿Quiénes creen que es cierto eso? Hermanos, miren, ahí es donde están las dudas del creyente. La Biblia lo dice, la evidencia lo prueba, pero nosotros seguimos dudando. ¿Por qué dudas, mujer de poca fe? Hombre de poca fe. Mire, ya sabemos que un día va a venir calamidad. Y cuando venga la calamidad para tribulación, no es cierto que el Señor nos va a recoger a todos los que hemos creído en Cristo y nos va a llevar con Él para escapar de la ira venidera. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos tan afligidos? A veces, los que ya llegamos a ciertas alturas de la vida, nos ponemos a pensar, híjole, de aquí a 10, 20 años, yo ya no voy a poder trabajar. Yo ya no voy a, ¿de qué voy a vivir? Hermanos, tengo Dios.
Él sabrá cómo sostenernos hasta el último día de nuestra vida. Ya me gasté la pensión. Ok, es que mi futuro no depende de la pensión ni de los bienes que tenga. Mi futuro está en manos del Señor y Él sabrá cómo nos va a dar de comer, cómo nos va a curar en hospital y cómo nos van a enterrar. Yo no tengo que estar afligido por eso, porque Él nos está cuidando y Él nos va a dar la provisión a tiempo para suplir cada una de esas necesidades. Porque, hermano, mi seguro no es el seguro social, pero aprecio muchísimo los beneficios que el seguro social nos da. La cuenta de banco, cierto, ya tenemos ahí algo, pero hermano, ¿cuánto se puede ir? No se puede ir un capital en un ratito después de una enfermedad. Entonces, hermano, ¿por qué poner la confianza en el dinero? No, hermano, si la Biblia dice que el Señor me va a librar de la mortandad en medio del día, entonces yo mejor creo esto. Esta es la verdad. Y oiga bien, el beneficio de habitar al abrigo del Altísimo trae todas estas bendiciones. El versículo 9 es un versículo que... No, voy a meditar el 8. Fíjese bien esto. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí voy a esto. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en esto, hermanos, los hijos de Dios debemos de estar tranquilos. Dios va a permitir que nos hagan daño alguna vez, porque el mal nos viene solamente porque Dios lo permite. ¿Cómo va usted a comprobar que es capaz de perdonar? Tienen que ofenderla, tienen que dañarla. No queremos, ¿verdad? Pero así nos enseña el Señor. ¿Qué vas a hacer? Te han pegado y bien duro. ¿Te vas a vengar? Y el Señor dice acá, mire, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de los aquellos que te hacen algún daño. Deje que Dios actúe, no se vengue usted. Vivamos tranquilos bajo la justicia de Dios y Él es el que va a encargarse de aquellos que han hecho lo que hayan hecho contra nosotros. Dios es el que les va a pagar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer con el enemigo? Perdonarlo, amarlo, bendecirlo, ayudarle. Eso dice la Biblia. Pero no nos autoriza el Señor a vengarnos. Esa le corresponde a Él. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ese es un paralelo con el versículo 1. Está recordando el salmista que estás habitando en el santuario del Altísimo. Entonces, hay tres versículos claves acá. El 1, el 9 y el 14. Que son los versículos que nos están recordando. Recuerde que estás habitando al abrigo del Altísimo. Y por eso, mire, del 9 al 13 hay una cadena de bendiciones que vale la pena que meditemos en ellas. Fíjese bien, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es poquita esa promesa. No te sobrevendrá mal. Hermanos, cuando un mal a veces nos llega, fíjense que aún a veces como uno es tan necio, que a veces buscamos nosotros mismos el mal y Dios no permite que nos alcance el mal, porque Él lo ha prometido. Y hermanos, esto es una oferta de gracia abundante de parte de Dios. Ni plaga tocará tu morada. Fíjense bien, las epidemias, hermanos, siempre se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí mismo en El Salvador, hace 100 años, habían plagas que llegaban a ciertas ciudades y prácticamente aniquilaban a la mitad de la población. Tal vez sería interesante que el Señor mandara una plaga hoy aquí en San Vicente, de esas bravas que matan a la gente, y te vas a dar cuenta que vas a quedar viva. Porque el Señor a nosotros no nos va a permitir
que seamos dañados por las plagas, a menos que ya le toque, ahí no, ¿qué vamos a hacer? Pero hermanos, esta defensa la tenemos, pero son ofertas de bendición tan grandes que muchas veces dudamos de ellas, no las creemos, porque dice la gente, ¿será que no me va a sobrevenir ningún mal? ¿Será que una plaga no va a tocar mi morada? ¿Será que va a venir un terremoto y los va a matar a todos y yo voy a quedar vivito? ¿Será? Porque la mente lógica dice, no hombre, si se murieron aquí 20,000 y aquí 10,000, pues hombre, el siguiente puedo ser yo y voy a ser yo. Pero la Biblia dice que la plaga no tocará mi casa. Pregunto, ¿quiénes creen esto? ¿Quiénes creen esto? Así, neta. Porque hermano, esto es un asunto de fe. Y viene todavía la promesa mayor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Se acuerdan que Satanás usó este versículo para tentar al Señor en el desierto? Por supuesto, haciendo una mala aplicación del versículo. Pero el hecho es que el Señor nos promete cuidado angelical. Se está ahogando allá la hermanita. Vayan ángeles, no le toca morirse, ayúdenle, sáquenlo a flote y que sobreviva. Todas estas cosas son absolutamente milagrosas. Y el que se está ahogando va a saber ciertamente que fue la mano poderosa de Dios, los ángeles enviados por Dios a rescatarlo de una situación en la que hubiera muerto si no hubiera estado él habitando al abrigo del Altísimo. Hermanos amados, yo los veo bien dudosos acerca de esto. Y el asunto es animarnos a creer la grandeza del poder, el amor y el cuidado de Dios para sus hijos. Porque usted puede salir de aquí después del mensaje diciendo, no, es demasiado todo eso que dijo el pastor. ¿Cómo va a ser posible que no me pase nada? ¿Cómo va a ser posible que no me enferme? ¿Cómo va a ser posible que no pierda? ¿Ah? Pero hermano, la promesa es que vamos a hacer, por eso Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vea que dudamos de eso. ¿Por qué duda? Porque la naturaleza carnal del hombre lo lleva a dudar. Mire, los apóstoles iban en la barca con el Señor Jesús. Ahí iba el Señor. Ellos lo estaban viendo y las aguas empezaron a agitar y los apóstoles que podían nadar estaban afligidos, dudando, temerosos. Y le dijeron, maestro, despierta que nos ahogamos. Y el Señor se molestó. Hombres de poca fe, ¿por qué están dudando? Otro ejercicio, levanten las manos los hombres y mujeres de poca fe. No mintamos, hermanos. Los hombres y mujeres de poca fe, los que son capaces de decir, estas son tus promesas, Señor, para mí. Yo soy un hijo tuyo que habito en tu morada. Entonces, yo sé que no me va a pasar nada. Que tú has enviado los ángeles que me guarden en todos mis caminos. Eso dice la Biblia. Y mire qué más dice. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Wow. Demasiado grande esa promesa para creerla, ¿verdad? ¿La cree, hija? ¿La cree? Sin dudar. ¿La cree, Marlete? Porque esto, mire, son cosas tan gloriosas. Por eso es que el Salmo 91 es tan popular, es tan apreciado, es tan difundido, porque hermano, contiene promesas que son tan grandes que la verdad, a la mente racional le cuesta aceptar que todas estas bendiciones ya están dadas para nosotros como hijos. Y eso, hermano, que no las merecemos, ninguna de ellas. Entonces ahí uno tiene que decir, Señor, ¿y por qué me bendices tanto? Es que porque todo es por gracia hoy.
Si la salvación es por gracia, las ofertas de bendición del Señor de aquí hasta que muramos, ¿por qué se reciben? Por la pura gracia del Señor. Y son eficaces, son seguras. No hay que temer en cuanto a lo que Dios está diciendo acá. Como veo que están dudosos de esto, ya voy a terminar. Falta todavía la última porción. Porque mira, el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí ya es otra condición. Nosotros amamos a Dios. Entonces yo también lo libraré. Hermanos amados, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes en este momento están atravesando una situación que realmente, si Dios no los saca, se hunden? Si Dios no mete las manos, se hunden. O se muere, o quiebra, o pierde. O sea, si Dios no hace algo, usted truena. ¿Quiénes están viviendo algo así? Okay. Entonces, hermanos, apunte el día y la hora que le estamos diciendo eso. Dios dice, yo también te libraré, porque has puesto tu amor en mí. Y no solamente dice eso, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Miren, hermanos, ¿qué dice el versículo con aquel que se humilla? Dios lo exalta. Pero el que se exalta, por supuesto, Dios lo humilla. El Hijo de Dios no tiene dificultades en humillarse delante de su Dios. Y el Hijo de Dios no tiene problemas en reconocer su miseria pecaminosa. Sabemos que somos imperfectos, que somos pecadores. Yo no quisiera ser así, pero realmente mi naturaleza carnal, eso es mala. Por eso, hermanos, pero yo amo al Señor. Mi alma le alaba, le ama, le adora. Mi carne posiblemente esté contaminada por el pecado, porque la carne a eso nos lleva siempre. Sin embargo, el Señor dice, pero has puesto en mí tu amor, yo te voy a librar, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a mostrar una vez más la victoria que Él nos dio en la cruz para salvarnos también, como dice Romanos 8:32, aquel que nos ha dado a su Hijo unigénito para salvación, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Creo que Romanos 8:32, creo. Hermanos amados, el bien más preciado ya lo tenemos, que es la salvación en Cristo. Y si tenemos la salvación en Cristo, que es de carácter eterno, hermanos amados, ¿cómo no nos va, Señor, a librar, a proteger, a defender en este pedacito de vida que nos queda antes de llamarnos? ¿O la va a dejar tirada ahí, avergonzada? No, hombre, no. Mire, y todos hemos visto, ahí está, mire, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, la mayor dádiva ya la recibimos, que es la salvación. Entonces, hermano, ¿habrá solución en Dios para ese problema económico, ese problema laboral, ese problema de salud, ese problema en cuanto al futuro? Hermano, para Dios nada es difícil, nada es difícil. Él todo lo puede hacer. Hermano amado, es que yo creo que no nos alcanzarían el año entero en contar todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y es tanto su amor que nos deja a veces testimonios vivientes para que no se nos olviden sus maravillas. A veces, hermano, nos deja alguna cicatriz visible. Y esa cicatriz, no, es recuerdo de algo glorioso que el Señor hizo. Nosotros conocemos gentes que tienen su mano un poco deformada por a veces un accidente, pero y Dios no dejó que eso se restaurara completamente para que eso le sirviera de recuerdo de que Dios, si no hubiera sido porque Dios intervino, ese brazo ya no existiría.
Si no fuera porque Dios intervino, no tendríamos el hijo que tenemos. Si no hubiera sido porque Dios intervino, no tendríamos la provisión para salvar nuestra casa, ya no teníamos casa y el Señor a tiempo dio una salida milagrosa y ahora tenemos donde vivir. Hermano, a todos nos tiene que haber pasado eso. Y aunque hemos hecho tantas locuras por causa de nuestra insensatez o necedad, Dios muestra su fidelidad con nosotros y aplicamos aquel versículo, aquel salmo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libró Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, la Biblia está llena de declaraciones donde se muestra la misericordia de Dios con nosotros, a pesar, oiga bien, a pesar de que no merecemos tanto favor, tanta gracia, tanta misericordia. Dios se complace y se ha complacido en ayudarnos, en sacarnos adelante. Qué lindo es cuando nos enfrenta a un imposible. Claro, a nadie le gusta, porque vea que hasta recordar esos momentos es doloroso. Pero hermanos, ¿quién nos sacó adelante? Si Dios no hubiera intervenido, ya estaría abajo. Si Dios no hubiera intervenido, solo una estuviera. Y así de grave. Y a cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, Dios ha hecho obras gloriosas. Hermano, por eso dice el salmista: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque hermanos, el Señor ha sido abundante y sigue siendo abundante contigo. No nos ha negado ningún bien. Entonces, amados, ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué no alabamos al Señor? Acabamos de cantar esa adoración, en ti confiaré, pero todavía la cantamos. En ti confiaré, mi Dios. No, hombre, eso no se canta con aguadencia, eso se canta con el corazón del fondo. Preparemos esa alabanza para el final. Ahorita, pasen. Y vamos a ver si la cantamos con agradecimiento, con confianza, porque hermanos, Dios merece ese reconocimiento. Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo obras maravillosas por nosotros. Miren, Él nos va a librar, nos va a poner en alto, le vamos a invocar. Oí, Carlitos, y Él nos va a responder. Hermano, es que eso es lo maravilloso del Señor. Vaya, hermano, Él nos contesta las oraciones y uno sabe que se ha portado mal o no se ha portado mal y le ha contestado o no. Y Dios ha hecho, hermanos, obras maravillosas y no estemos dudando de que lo va a seguir haciendo. Lo libraré, esa es la palabra final. Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, nosotros no podemos hacer una iglesia tibia en fe, una iglesia que no tenga esa confianza total en el Señor. Yo le pido, hermanos, ya para cerrar este momento, pongámonos de pie y cantemos con verdadera convicción, gratitud, este coro final. Cantémoslo y ahí está, ahí lo van a poner las chicas. Leámoslo y entendamos. Si tiene una letra preciosa. Después de esta enseñanza, creo que, wow, uno queda estremecido por lo que Dios ha hecho, hace y va a seguir haciendo.